Hola teleamigos, aquí con ustedes en este miércoles para mi cura. Una palabrita que está en nuestra ascética cristiana. Decir ascética significa en nuestra espiritualidad, el modo de vivir el cristianismo, es la palabra sacrificio. Siempre nos dicen, para que consiga algo tiene que sacrificar. Para que logre sus objetivos, sus sueños, tiene que estar dispuesto a renunciar, a sacrificarse. Y en otras versiones es hacer cosas difíciles que me cuesten, que me hagan pensar en el sacrificio mayor que hizo Jesucristo por nosotros, en el conectarme con la cruz, con la pasión de Cristo. Y entonces ha habido tendencias y formas de sacrificarse y de unirse a la pasión. Hablan, por ejemplo, en la época de la Edad Media, de darse látigo con unas cuerdas para dominio del cuerpo, no comer durante 3 días, cosas así que cuestan. Pues sí, eso ayudó en una época a santificar a las personas, pues bueno. Pero hoy entonces aparecen los derechos humanos y no, eso no es posible. Una persona no puede lacerarse con pretexto de sacrificio. De todas maneras, no estamos invitando a eso, sino al sentido auténtico de la palabra sacrificio, que aunque sea que nos cueste, sin embargo, realicemos actos y tengamos experiencias que nos ayuden a entender el dolor y el sufrimiento como camino de perfección. Vamos, por ejemplo, una ancianita en silla de ruedas, con oxígeno, dependiendo de que la lleven, la traigan y la atiendan. Ofrecer ese dolor, ese sacrificio de no salir, no poder caminar, de no valerse por sí misma, es un acto meritorio. Entonces, su sacrificio, vivido, unido al sacrificio de Cristo, tiene un valor redentor para ella misma o para alguien. Señor, te ofrezco este sacrificio por mis nietos. Entonces ella está haciendo una oración de dolor, de pasión, conectada a nuestro Señor Jesucristo para un hijo drogadicto, por ejemplo, un nieto, o un muchacho que esté al borde del suicidio. Entonces, la ascética cristiana tiene este capítulo del sacrificio. Muchas veces, para lograr un objetivo, un estudiante tiene que sacrificar programas, decir no a algunas cosas porque tiene exámenes. Él quisiera estar feliz jugando fútbol, pero tiene que hacer una maqueta para entregarla en la semana siguiente. Y entonces, bueno, si tiene espíritu cristiano, si tiene ascética, pues entonces, bueno, Señor, te ofrezco no poder ir a jugar con mis amigos, compartir el rato, pasarla chévere, y quiero hacer este trabajo lo mejor posible para alcanzar el logro, la meta, el sueño, ser arquitecto. Entonces, la palabra sacrificio va tomando otro color. Y lo voy a adelantar de una vez. Sacro es santo y ficio es oficio. Hacer el oficio santo. Hacer las cosas perfectas.
Ese es el sentido que hoy damos a la palabra sacrificio. Y si a veces el sacrificio está unido también a la renuncia, al dolor, al sufrimiento, pues tiene más mérito. Porque hacer las cosas cuando tenemos todo a nuestro alcance, pues sí es lo que debemos hacer y es como nos debemos comportar. Pero cuando cuesta, entonces viene la ascética, viene la ayuda espiritual para hacer las cosas como Dios las quiere. A todos nos toca. En algún momento aparece la enfermedad. Entonces estamos hablando desde acá para mi cura. Medicina para la enfermedad. Primero, comprender que estoy enfermo, que no estoy en mis condiciones normales y poder hacerme una pregunta: Señor, ¿qué quieres de mí por esta enfermedad? Hay el temor de pronto de que sea un cáncer. Y entonces, en un momento puede venir quizás la sensación de pánico, me voy a morir, pero en otro puede llegar una sensación de donación. Te ofrezco, Señor, esto que yo no quería, esto que yo no lo esperaba, esto que me toma por sorpresa. Y así entonces esa noticia, ese sufrimiento, ese sacrificio va cambiando de color. Hacemos una pausa para continuar con nuestro tema. Si vamos viendo las cosas con otro color, el mismo léxico de la palabra sacrificio, que antes es hacer cosas con esfuerzo porque nos cuesta, que nos duele, y la vamos entendiendo como oficio perfecto, oficio santo. Sacrificar, hacer las cosas bien, hacer las cosas santas. Y entonces muchas de nuestras actividades cotidianas pueden formar parte de nuestro sacrificio. El papá madruga al trabajo, la mamá se levanta primero, los niños y los jóvenes después se arreglan y ya tienen el desayuno listo. O sea, ya hubo un oficio bueno o perfecto. Se despiden con una bendición. En la tarde van llegando nuevamente. ¿Y qué fueron a hacer? A hacer el oficio, a hacer el trabajo, a realizar la actividad que correspondía, tanto la mamá como los hijos como el esposo. Y la abuelita allí sentada frente al televisor, quizás viendo Teleamiga, la misa, el rosario, un programa de entretención, las noticias. Llegó la hora de almorzar, le llevan el almuerzo a la casa. Vean, todo va haciéndose perfecto. Entonces, la vida cristiana cotidiana, ofrecida a Dios, pues se va convirtiendo en un camino de crecimiento espiritual. Miren, todo lo han hecho bien. El Señor en el trabajo justo, los estudiantes en el colegio cumpliendo con sus deberes, la abuelita rezando, la mamá arreglando la casa, lavando la ropa, todos los oficios. Entonces, la vida espiritual ofrecida a Dios es camino de perfección. Todos estamos llamados a esto, a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y se es perfecto en la medida en que imitamos a Jesucristo.
Y si imitamos a Jesucristo, tenemos que llevarnos en nuestra mente esta palabrita. Y todo lo hizo bien. Para todos. Lo que estoy haciendo yo aquí, lo que estás haciendo tú allá, lo que haces después del programa, todo lo hago bien. Entonces, sacrificar no es matar. Como se dice, voy a sacrificar este gallo, esta gallina. No, sacrificar es hacerlo todo bien. Pero si eso significa dolor, sufrimiento, pues matemos esta gallina, va a sufrir la gallinita, sí, pero el sancocho va a quedar muy rico porque es para celebrar el cumpleaños de la mamá. Entonces, sí, la celebración de un cumpleaños es parte de un oficio familiar, hacerlo bien. Qué bonito, ¿verdad?, que descubramos esta faceta, que un color bello para la vida está en hacerlo todo bien. El trabajo físico causa sudor, cansancio, pero después de esas horas de trabajo viene un refresco helado, viene una comida sabrosa. Bueno, es tomar nuevos impulsos para seguir haciendo el oficio. Hay oficios intelectuales que también causan cansancio. Estar frente a un computador escribiendo o leyendo o haciendo una contabilidad requiere concentración, silencio, quietud, en fin. No me distraigo porque si pongo la coma en otro punto, esto no sale bien. Entonces, sacrificio es hacer el oficio sacro, santificar las cosas, lo que hago, la actividad. El Concilio Vaticano II nos habla de la santidad en los distintos estados de vida. Y los distintos estados de vida en la Iglesia son el estado de vida laical, casi todos ustedes, porque son miembros del pueblo de Dios, que están en sus respectivas actividades, el profesional, el trabajador, el obrero, el minero, el estudiante, la ama de casa, la secretaria, el conductor, todos en oficios laicales, temporales, en la política, en la cultura, en la música, en el gobierno, en la presidencia, en todos los oficios, hacerlo bien. Estado de vida laical, estado de vida religioso, las monjitas en sus oficios, los hermanos religiosos, los monjes en sus oficios tienen una norma, por ejemplo, ora et labora, ora y trabaja. Entonces ellos pasan un tiempo en oración, luego van a hacer los oficios, vuelven a la oración, pasan al comedor, salen a los oficios, vuelven a la oración, ora et labora. Y lo mismo las monjitas contemplativas. Generalmente son las que se dedican a hacer los ornamentos, los bordados, y hacen las hostias y fabrican el vino. Están en una tarea, un oficio santo. El estado de vida sacerdotal, el mío, el oficio en la oración, en la predicación, en la celebración, en la comunicación y hacerlo todo bien. El estado de vida de los obispos, del Papa, igualmente, en tener la consigna de que estamos haciendo el oficio bien hecho. Que Dios nos encuentre siempre en esta tarea. Hacemos una pausa.
Por allá en los años 70 aprendí una canción de los Focolares. Los Focolares es un movimiento de espiritualidad italiano creado por Clara Lubich y están en el mundo entero. Y de Argentina, el padre Fernández trajo un rollo de cinta con unas canciones y ahí tenía una canción que más o menos expresa esto de lo que estamos hablando. Qué pena pensar que muchísimos hombres no viven la vida porque no ven, y no la ven porque miran las cosas, miran al mundo con sus propios ojos. La frase del mundo, no hay rosas sin espinas, se transformará, más bien se dirá, no hay espinas sin rosas. Las espinas son el signo del dolor, y el dolor nos acompaña a todos, de una u otra forma, bien sea porque lo experimentemos en nosotros, la enfermedad, un accidente con una fractura, la pandemia, un problema de cáncer, el dolor, o que lo experimentemos a través de alguien de los más cercanos. Y entonces el sufrimiento de la mamá, la abuelita con sus 95 años y que ya está muy limitada, que hay que llevarla a urgencias o que tiene que venir la terapista todos los días, el bebé que llora mucho y no sabemos qué tiene, entonces el dolor y el sufrimiento que puede haber a nuestro alrededor. O las cosas más lejanas, pero que también son de los nuestros. Las personas que mueren en la cárcel en el incendio, las personas que mueren en un furgón que querían alcanzar el sueño americano, las personas que atravesando el mar Mediterráneo naufragian porque van 150 personas en una barcaza que es para 40 y ver el niño muerto en la playa como si estuviera dormido, el sufrimiento de los otros, el accidente de avión o los trenes que se estrellaron, el dolor, el sufrimiento, también a nosotros nos debe impactar y nos debe hacer sentir. Y entonces, el dolor, el sufrimiento, unido al sacrificio porque yo tengo que hacer algo por los demás. Y a veces lo único que podemos hacer es orar. Yo estoy frente al enfermo, pero yo no soy el médico. Es cierto, tengo una cura para el alma, pero también se necesita la cura física. Entonces, frente al enfermo, frente al que sufre, frente al que tiene la crisis, la depresión o está en un estado de estrés que da miedo porque puede pasar algo más grave, entonces lo único que yo podría hacer es orar. Mi oficio, orar. Tu oficio también, orar y pedirle a Dios que esta etapa purifique el alma y ayude a fortalecer la fe, que entienda que si Dios lo permite es porque quiere acrisolarme, quiere purificarme. Y entonces, si yo tengo la actitud auténtica del sacrificio y estoy frente a los escenarios de dolor y sufrimiento, que no pueden ser buscados por mí mismo. Yo no me puedo causar mal a mí mismo, sino que debo ser buen vidente del dolor, la espina que vive en el otro, para ayudarle a que, entienda que después de este episodio de espinas de rosas, cuando yo tomo el tallo de las rosas que tiene las espinas, puedo experimentar
algo del dolor, pero al final la rosa me va a dar la alegría, el color, el aroma. Entonces, la frase del mundo, no hay rosas sin espinas, se convertirá, no hay espinas sin rosas. Que el Señor a todos nos ayude a comprender el valor del sufrimiento en la actividad cotidiana, la tarea del ofrecimiento de los dolores, de las situaciones difíciles, para que nuestra vida ascética, nuestra experiencia cristiana, sea cada vez más auténtica y más en el camino de Jesús. Pasó haciendo el bien, todo lo hizo bien, sacrificó. Y el sacrificio no es desaparecer el dolor, sino que el sacrificio implica incluso hasta la muerte y una muerte de cruz, pero con carácter redentor. Que el Señor a todos nos ayude a comprender y a vivir esta experiencia de fe, esperanza y caridad. Hagámoslo todo bien, como Dios lo quiere, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.